El Partido Comunista y el Pueblo por Paul Dux. Fragmento del libro El atardecer rojo y el mañana. Prefacio. Si alguna vez hubo una época en la que la gente se aferraba ciegamente a consignas y lemas en lugar de las estrellas, es la actual. En el caos de acontecimientos que superan constantemente a la humanidad, el significado esencial de las palabras de uso común se vuelve cada vez más confuso. No solo las ideas abstractas de libertad, igualdad y fraternidad, sino también las más concretas y popularizadas recientemente como proletariado, burguesía y soviet. Las palabras están rodeadas de una especie de hongo que oculta su verdadero significado, de modo que cada vez que se emplean deben definirse de nuevo. El fenómeno de la Rusia roja es un ejemplo supremo del triunfo del lema, la consigna y el lema político sobre la razón. Cansado de la guerra y de la política, el pueblo ruso sucumbió fácilmente a quienes prometían desmesuradamente lo que nadie podía dar, y menos aún los que prometían lemas como todo el poder a los soviets. Poseían un poder críptico antes de que sus acuñadores tomaran las riendas del gobierno. Posteriormente se descubrió que esos lemas no tenían ningún significado o que estaban dotados de un sentido arbitrario, variable y completamente imprevisto. De igual manera, palabras como obrero, burgués, proletariado, imperialista, socialista, cooperativo, soviet, son dotadas por los oradores de masas en todas partes de significados arbitrarios, significando una cosa un día y otra al siguiente según lo exija la ocasión. Los opositores extremos del bolchevismo, especialmente entre los rusos, han pecado en este aspecto tanto como sus defensores extremos, sin obtener ninguna ventaja ni siquiera dentro de su propia clase. Pues a su desmesura irracional, así como a la distorsión de ideas por parte de los ultrarradicales, se debe la aparición entre cierta clase de personas de mentes inquisitivas pero con información incompleta de esa anomalía tan extraña, el bolchevique de salón. La claridad de visión y la comprensión nunca se restaurarán hasta que se restablezca la precisión terminológica, y eso llevará años y años. Fue la discrepancia entre la realidad de la Rusia bolchevique y la terminología empleada por los líderes rojos lo que más me impresionó. Pronto llegué a la conclusión de que esta elaborada fraseología tenía como objetivo principal la propaganda en el extranjero, pues los bolcheviques, en su prensa nacional, a veces se permiten inesperados arrebatos de franqueza describiendo sus propios fracasos en términos que rivalizan con los de sus enemigos más acérrimos. Pero aún se aferran a términos anómalos como gobierno obrero y campesino y dictadura del proletariado. Es sobre estas discrepancias que he intentado llamar la atención en las siguientes páginas. Mi punto de vista no era el de un político profesional, ni el de un reformador social, ni el de un periodista de riesgo, sino simplemente el del ciudadano común y corriente. Como funcionario del servicio de inteligencia, el gobierno soviético me ha acusado de conspiraciones y complots para derrocarlo. Pero fui a Rusia no para conspirar sino para investigar. Las referencias del gobierno soviético a mí no han sido afortunadas, y se me perdonará que recuerde una o dos de las más impactantes. A finales del año 1920 recibí una notificación del Ministerio de Asuntos Exteriores de que el 16 de enero de 1920 un tal señor Charles Davison había sido ejecutado en Moscú, y que ante la exigencia de explicación del gobierno británico, el gobierno soviético había respondido que el señor Davison fue fusilado como cómplice de mis actividades provocadoras. La carta del Ministerio de Asuntos Exteriores británico fue, sin embargo, mi primer indicio de la existencia de una persona como el señor Davison. De nuevo, con motivo del último avance del general Nikolai Yudenich sobre San Petersburgo, el gobierno bolchevique afirmó que yo era el instigador de un gobierno blanco que tomaría el poder tras la caída de la ciudad, y se publicó una lista de una docena de ministros que, según se decía, había sido nominado por mí. No solo desconocía por completo a dicho gobierno, ni siquiera tenía relación con él, sino que los candidatos a ministro me eran desconocidos incluso por su nombre. Con una excepción, un caballero del que había oído hablar antes pero con el que nunca había tenido ningún tipo de comunicación. Sería tedioso enumerar los numerosos casos que ejemplifican estos. Reconozco solo algunos de los nombres con los que el gobierno bolchevique ha asociado el mío. La mayoría son de personas que nunca he conocido ni de las que he oído hablar. Incluso yo conocía a muy pocos de los ingleses e inglesas a quienes los bolcheviques arrestaron como mis cómplices, manteniéndolos en prisión en algunos casos durante más de un año. Solo con uno tuve comunicación como oficial de inteligencia.
Algunos de los otros, con quienes me reuní posteriormente, me dieron la interesante información de que su arresto y el de muchos rusos inocentes fue atribuido por los bolcheviques a un diario que supuestamente yo llevaba y en el que, según se decía, anoté sus nombres. Al parecer este diario también ha sido exhibido a visitantes extranjeros comprensivos como prueba concluyente de la implicación de dichos rusos y británicos en mis numerosas conspiraciones. Apenas necesito decir que, a pesar de mi inexperiencia en el arte y la ciencia del trabajo de inteligencia, desde el principio establecí como regla invariable al tomar notas no inscribir ningún nombre o dirección excepto de una manera inteligible para ninguna alma viviente aparte de mí. El único diario que mantuve fue la crónica de la que se compila en parte este libro hecha durante esas breves visitas a Finlandia que el lector encontrará descritas en las páginas siguientes. Huelga decir que este libro no pretende rectificar este historial de inexactitudes del gobierno soviético. Al escribir mi historia me fue imposible combinar la precisión narrativa con un camuflaje eficaz de individuos y lugares. Por lo tanto, la parte de este libro que trata de mis experiencias personales no está completa, sino que es una selección de episodios relacionados con unos pocos individuos y he intentado entrelazarlos en una narrativa más o menos consecutiva mostrando la peculiar cadena de circunstancias que me llevó a permanecer al frente del servicio de inteligencia en Rusia durante casi un año en lugar de 1 o 2 meses como había previsto inicialmente. Hago escasas referencias a mis viajes posteriores a Bielorrusia, el norte de Ucrania y Lituania ya que mis observaciones allí simplemente confirmaron las conclusiones a las que ya había llegado sobre la actitud del campesinado ruso. Al escribir creo haber logrado lo que debía considerar como una condición fundamental, es decir, el enmascaramiento de los personajes confundiendo personas y lugares lo suficiente para hacerlos imposibles de rastrear para las autoridades bolcheviques. El vizconde James Bryce en su libro Democracias Modernas dice, incluso cuando se considera que una visión es errónea o que un plan es impracticable, hay que considerar todos los esfuerzos honestos por mejorar este mundo insatisfactorio con una compasión que reconoce cuántas cosas necesitan cambiarse y cuántas doctrinas, antes consideradas irrefutables, necesitan modificarse a la luz de los hechos supervenientes. Esto es tan cierto en los experimentos comunistas como en cualquier otro. Si en este libro me centro casi exclusivamente en el punto de vista del pueblo ruso y no en el de sus actuales gobernantes, solo puedo decir que fue el punto de vista del pueblo el que me propuse estudiar. La revolución bolchevique tendrá resultados muy distintos a los previstos por sus promotores, pero de los errores y errores de cálculo de los comunistas, de sus fanáticos esfuerzos por mejorar la suerte de la humanidad, aunque sea mediante la coerción y el derramamiento de sangre, se pueden extraer lecciones de incalculable beneficio para la humanidad. Pero la lección más grande e inspiradora de todas será el ejemplo definitivo del pueblo ruso que con maravillosa paciencia e invencible resistencia superó sus tribulaciones actuales y quizás aún mayores y emergió triunfante mediante la perseverante creencia en las verdades de esa filosofía que los comunistas describen como el opio del pueblo, la religión, el partido y el pueblo. Si me preguntaran qué rasgo del régimen comunista considero sobre todo el más conspicuo, el más impresionante y el más significativo, diría sin dudarlo que es la enorme brecha espiritual que separa al Partido Comunista del pueblo ruso. Utilizo la palabra espiritual no en el sentido de religioso. El equivalente ruso, duhovny, es más amplio e incluye lo psicológico y todo lo relacionado con la vida interior, contemplativa y los ideales. La historia difícilmente conoce un término más inapropiado que el de gobierno de obreros y campesinos. En primer lugar, el gobierno bolchevique no está compuesto por obreros y campesinos sino por burgueses intelectuales típicos. En segundo lugar, su política es repudiada categóricamente por prácticamente toda la nación rusa y se mantiene en el poder únicamente mediante la intimidación de los obreros y campesinos que afirman haberlo elegido. La incongruencia entre los ideales nacionales rusos y el carácter extranjero de los comunistas naturalmente no será evidente para quienes visiten el país para estudiar el sistema bolchevique desde la perspectiva que menos atrae a los rusos, la posibilidad de su éxito como experimento socialista. Pero aquellos entusiastas socialistas extranjeros que se adhieren a las doctrinas bolcheviques son presumiblemente indiferentes a los sentimientos del pueblo ruso, pues su adhesión parece basarse en el aspecto más antirruso de dichas doctrinas, su internacionalismo. Y este aspecto internacional no ruso del bolchevismo es sin duda alguna su característica principal.
Existe por supuesto una sensación de que la psicología de todos los pueblos se está internacionalizando cada vez más para gran beneficio de la humanidad. Nadie negará que la mitad de nuestros problemas europeos se deben al blandir chauvinista de banderas nacionales y a las disputas sobre el trazado de fronteras imposibles. Pero estas son las payasadas de unos pocos ruidosos bolcheviques de derecha y no reflejan el verdadero anhelo de los pueblos, que es la paz, la armonía y la buena vecindad. Hasta ahora las aspiraciones inmediatas de los bolcheviques han sido todo lo contrario. Su principio fundamental es la guerra civil mundial entre clases, y su blandir la bandera roja supera al de los chauvinistas occidentales más rabiosos. El suyo no es verdadero internacionalismo. Su internacionalismo es falso, al igual que su pretensión de representar al pueblo ruso. El abismo entre el partido y el pueblo se abre a cada paso, pero solo mencionaré uno o dos ejemplos destacados. La institución más importante fundada por los bolcheviques es la conocida como la Tercera Asociación Internacional de Trabajadores o, brevemente, la Tercera Internacional. El objetivo de esta institución es reproducir el experimento comunista en todos los países. La Primera Internacional fue fundada en 1864 por Karl Marx. Era una asociación obrera sin carácter revolucionario mundial. Sin embargo, su simpatía por la Comuna de París la desacreditó. La Primera Internacional fue seguida por la Segunda Internacional, que se limitó a los intereses obreros internacionales. La Tercera Internacional se fundó en Moscú en la primera semana de marzo de 1919 en circunstancias de gran secretismo por una reunión casual de socialistas extremistas de aproximadamente media docena de los 30 estados europeos, alineada con un número similar de asiáticos. Posteriormente se celebró una gran reunión en la que la Segunda Internacional, llamada amarilla porque estaba compuesta por moderados, fue declarada extinta y sustituida por la Real, es decir, la Internacional Comunista. Al día siguiente, este grupo de individuos desconocidos pero precoces llegó a su cuartel general en San Petersburgo, la metrópoli de la Revolución Mundial. Yo fui a recibirlos a la estación de tren de San Nicolás. El misterio que envolvía el nacimiento de la Tercera Internacional impedía que me impresionara la solemnidad de la ocasión, y aunque no había ido ni a vitorear ni a burlarme sino simplemente a observar, no pude evitar sentirme impresionado por lo cómico de la escena. El día era gélido y durante casi 2 horas los miembros de la Tercera Internacional, de pie con la cabeza descubierta en una tribuna especialmente construida, perdieron el tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez, con sus discursos interrumpidos por la cacofonía de 3 bandas mal dirigidas. A pesar de sus lujosos abrigos de piel, los delegados temblaban y sus rostros se pusieron morados. No parecían en absoluto los desesperados que casi había anticipado. Algunos incluso tenían un aspecto afeminado. Solo el presidente Grigori Zinoviev, con su pelo enmarañado y despeinado, parecía un colegial impenitente en medio de un grupo de delincuentes atrapados con las manos en la masa en alguna broma no autorizada. Los oradores, castañeteando los dientes, entonaron en diversas lenguas las alabanzas del régimen rojo. Elogiaron el orden ejemplar que prevalecía en Rusia y se regocijaron por la felicidad, la satisfacción y la devoción al gobierno soviético que encontraron a cada paso. Predijeron el advenimiento inmediato de la Revolución Mundial y el pronto establecimiento del bolchevismo en todos los países. Todos concluyeron sus largos discursos con las mismas exclamaciones: ¡Viva la Tercera Internacional! ¡Abajo la burguesía! ¡Viva el socialismo!, etc. Y sin importar cuántas veces se hubieran gritado ya estas mismas consignas, en cada ocasión fueron traducidas extensamente con adornos y con el acompañamiento musical de la inevitable Internacional. La posición de la Tercera Internacional en Rusia y su relación con el gobierno soviético no siempre son fáciles de comprender. Los líderes tanto de la Internacional como del gobierno provienen del Partido Comunista, mientras que todos los miembros del gobierno deben ser también miembros de la Tercera Internacional. Por lo tanto, aunque técnicamente no son intercambiables los términos gobierno soviético, Tercera Internacional y Partido Comunista, simplemente representan diferentes aspectos de una misma cosa. Es en sus ámbitos de acción donde difieren. El ámbito de la Tercera Internacional es el mundo entero, incluida Rusia. Mientras que el ámbito de acción del actual gobierno soviético es solo Rusia. Parecería que la Tercera Internacional, con sus poderes y alcances superiores y con agitadores como Grigori Zinoviev y Trotsky al mando, debe anular al gobierno de Moscú. Sin embargo, en la práctica esto no es así.
Pues la lógica pura de los hechos ha demostrado al gobierno de Moscú que las teorías que la Tercera Internacional pretendía propagar son en gran medida erróneas e impracticables y están siendo repudiadas por la mente maestra de Vladimir Lenin, el jefe del gobierno local. Así han surgido dos facciones dentro del Partido Comunista. La primera facción es la de Vladimir Lenin, cuyos intereses, por el momento, se centran en Rusia y que sacrificaría los sueños revolucionarios mundiales para preservar el poder bolchevique en un solo país. La segunda facción es la de la Tercera Internacional, que descarta la discreción y defiende la revolución mundial para siempre sin ningún tipo de relación con la burguesía de los estados capitalistas. Hasta ahora la mayoría del partido ha estado del lado de Vladimir Lenin, lo cual no es extraño, pues a muy pocos comunistas de base les importa realmente la revolución mundial sin comprender lo que implica. Y si comprendieran la idea de la revolución mundial, probablemente apoyarían a Vladimir Lenin aún más efusivamente. Justo cuando la Tercera Internacional arengaba para su propia satisfacción frente a la estación Nicolás, sucedían cosas muy distintas en los barrios industriales de la ciudad. Allí los trabajadores, indignados por la supresión de la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la cooperación obrera y el libre comercio entre la ciudad y el pueblo, y por la despiadada detención y encarcelamiento de sus portavoces, se habían alzado para exigir la restitución de sus derechos. Estaban liderados por los trabajadores de la fundición de hierro Putilov, la mayor fundición de San Petersburgo, que llegó a emplear a más de 40.000 trabajadores. Los obreros de Putilov estuvieron siempre a la vanguardia del movimiento revolucionario. Lideraron las huelgas que desembocaron en la Revolución de marzo de 1917. Su porte independiente, su inteligencia y organización superiores, y sus esfuerzos por protestar contra el despotismo bolchevique despertaron el temor y el odio de los comunistas, quienes, con razón, atribuyeron esta actitud independiente a la preferencia de los trabajadores por los partidos políticos no bolcheviques. La disputa se centró en el sistema alimentario bolchevique, que estaba llevando rápidamente a la ciudad a un estado de hambruna. Con la esperanza de que la tormenta se calmara, las autoridades bolcheviques permitieron que siguiera su curso por un tiempo, intentando apaciguar a los trabajadores mediante un aumento de las raciones a expensas del resto de la población. Sin embargo, esta medida solo intensificó la indignación obrera, mientras que la reticencia de los bolcheviques a emplear la fuerza los animó en sus protestas. Las reuniones y manifestaciones no autorizadas aumentaron en frecuencia, las huelgas se extendieron a todas las fábricas de la ciudad, los oradores se volvieron más violentos y se hicieron todo tipo de bromas públicas a expensas de los bolcheviques. Paseando por los barrios industriales, vi a un grupo de hombres salir de una planta cantando la Marsellesa y vitoreando. Al mismo tiempo, portaban una pancarta en la que estaba impreso groseramente el siguiente verso: abajo Vladimir Lenin y la carne de caballo. Denos un zar y carne de cerdo. A medida que se intensificaban los disturbios, comenzaron a distribuirse folletos mecanografiados con las resoluciones aprobadas en las diversas reuniones. Uno de estos folletos era la resolución aprobada por unanimidad por 12.000 trabajadores de la fábrica Putilov, exigiendo que se devolviera la tarea de aprovisionamiento a las antiguas cooperativas. El lenguaje de la resolución era violento. Se calificó a los líderes bolcheviques de tiranos sanguinarios e hipócritas, y también se exigieron el cese de la práctica de la tortura por parte de la Comisión Extraordinaria y la liberación inmediata de numerosos representantes obreros. Supe de esta resolución el día de la reunión porque algunos amigos míos estuvieron presentes. Los debates fueron sumamente entusiastas. Sin embargo, a los bolcheviques no les importó demasiado, pues se cuidaban de que nada al respecto llegara a la prensa. Cuando las resoluciones mecanografiadas se difundieron subrepticiamente con alarmante rapidez, exactamente igual que en diciembre de 1916, cuando el famoso discurso de Pavel Miliukov en la Duma contra Rasputín se distribuyó en secreto de mano en mano. En ese momento los bolcheviques comprendieron que la situación estaba yendo demasiado lejos y tomaron medidas drásticas para sofocar los disturbios sin más demora. Un domingo, entre 30 y 40 tranvías llenos de marineros y guardias, estos últimos hablando un idioma que los trabajadores que los encontraron afirmaron no ser ruso, llegaron a las inmediaciones de la fábrica de Putilov y ocuparon todas las entradas. Durante los 3 días siguientes, entre 300 y 400 hombres fueron arrestados, y en los casos en que no se encontraban los trabajadores se arrestaba a sus esposas. Estos arrestos siempre se llevan a cabo con facilidad, ya que a los trabajadores no se les permite poseer armas.
Es significativo que entre los arrestados en uno de los astilleros se encontraran dos hombres que habían declarado en una reunión que incluso el parlamento inglés era superior a los soviets tal como los dirigían los bolcheviques. Estos dos se encontraban entre los que posteriormente fueron fusilados. Cuando tras regresar a Inglaterra relaté este incidente al Comité de Asuntos Internacionales del Partido Laborista Británico, el caballero a mi derecha no encontró nada mejor que exclamar, bien merecido. El clamor por el arresto de los obreros y en especial el de sus esposas fue tremendo. Habiéndose extendido las resoluciones por toda la ciudad, casi se podía oír a la gente susurrando con furtiva alegría que pronto se produciría una insurrección general, que Grigori Zinoviev y otros se preparaban para la huida, etc. En el transcurso de 3 semanas la situación se complicó tanto que se consideró conveniente llamar a Vladimir Lenin desde Moscú con la esperanza de que su presencia intimidara a los obreros, y se organizó una gran contramanifestación comunista en el Narodny Dom, la Casa del Pueblo. El Narodny Dom, la Casa del Pueblo, es un enorme palacio construido para el pueblo por el difunto zar. Antes de la guerra, debido al sistema de abonos, era muy difícil conseguir entradas para los teatros estatales, entre los que destacaban la Ópera Mariinsky y el Teatro Alexandrinsky. Por ello el zar a sus expensas construyó este palacio y lo donó al pueblo. Además de numerosos espectáculos secundarios, albergaba un gran teatro donde se representaban las mismas obras dramáticas que en los teatros estatales, y la ópera más grande de Rusia, donde el campesino ruso Shaliapin, el más grande cantante y actor de ópera que el mundo haya visto, cantaba regularmente para enormes audiencias de 6 u 8 mil personas de clase media, baja y trabajadoras. Cuando yo estudiaba en el Conservatorio de San Petersburgo y me ganaba la vida enseñando inglés, solía frecuentar la ópera Narodny domingo. La entrada era gratuita a una parte de la sala, mientras que las entradas más caras tenían precio de cine. El inevitable déficit se cubría con el erario público. Sobre el pórtico del edificio había una inscripción, del zar a su pueblo. Cuando los bolcheviques llegaron al poder, eliminaron esta inscripción y también abolieron el nombre de Casa del Pueblo, cambiándolo por Casa de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Este edificio, que alberga el auditorio más grande de Rusia, se utiliza ahora con frecuencia para celebraciones especiales. Por regla general, en tales ocasiones solo se admite a la élite comunista y a los delegados especiales. A la gente común, a quien el zar regaló el palacio, se le niega la entrada. La noche de la gran contramanifestación comunista contra los huelguistas de San Petersburgo, las ametralladoras bloquearon la entrada a lo que fuera la Casa del Pueblo y los accesos estaban plagados de bayonetas. El ex zar en su última visita llegó en un carruaje abierto. No así el nuevo zar, el presidente de la República Obrera. El momento de su llegada era un secreto y llegó literalmente rodeado por una escolta especial de cadetes rojos. El público era selecto, compuesto por las principales organizaciones comunistas de la ciudad y delegados de organizaciones como sindicatos, profesores y alumnos, seleccionados por los comunistas. Entré con una entrada que me consiguió mi representante. Cuando Vladimir Lenin subió al escenario, el público se puso de pie al unísono y lo recibió con una efusiva ovación que duró varios minutos. El hombrecillo, que tanto atraía a una parte de sus seguidores, avanzó con naturalidad hacia las candilejas. Sus rasgos orientales no delataban emoción alguna. No sonreía ni parecía austero. Vestido con un sencillo traje de calle gris, permaneció de pie con las manos en los bolsillos, esperando pacientemente a que cesaran los vítores. ¿Le fue indiferente la bienvenida o se sintió secretamente complacido? No dio señales de ello y finalmente levantó la mano para indicar que ya había sido suficiente. Los oradores de la revolución, y sin duda son grandes oradores, tienen sus propios estilos distintivos. El estilo de Trotsky, con frases serenas, bien acabadas y razonadas, es volcánico, ardientemente hipnótico. El estilo de Grigori Zinoviev es torrencial, centellante con ocurrencias baratas, carente de ideas originales, pero brillante en forma y expresión. El estilo de Anatoly Lunacharsky es violento pero noble y patéticamente impresionante, exudando un fervor casi religioso. Vladimir Lenin difiere de todos ellos. No conoce ni se preocupa por la astucia retórica. Sus modales carecen por completo de cualquier atisbo de afectación. Habla rápido y fuerte, incluso grita. Y sus gesticulaciones recuerdan a las del demagogo fanfarrón. Pero posee algo que los demás no poseen. Vladimir Lenin es frío y calculador.
Vladimir Lenin no se deja llevar, como Grigori Zinoviev y Trotsky, por el veneno contra sus oponentes políticos y la burguesía. Por el contrario, a pesar de sus discursos, que a menudo no son más que simples halagos a los instintos más crudos de sus colegas, Vladimir Lenin nunca ha dejado de creer no solo que la burguesía rusa como clase es necesaria para el Estado, sino que todo el campesinado ruso es y siempre será una clase de pequeños propietarios con la psicología de la pequeña burguesía. Es cierto que en el año 1918 se intentó principalmente a través de comités de aldeanos pobres imponer el comunismo al campesinado por la fuerza. Pero pronto se abandonó y Vladimir Lenin lideró la retirada. Sorprendentemente ignorante de los acontecimientos mundiales y completamente en desacuerdo con los trabajadores occidentales, Vladimir Lenin ha mantenido su posición en Rusia simplemente por su comprensión de este rasgo único del carácter campesino ruso y por ceder repetidamente a él. Vladimir Lenin incluso ha llegado hasta rechazar total y temporalmente los principios comunistas. En todos los demás aspectos, Vladimir Lenin es un discípulo dogmático de Karl Marx y su devoción a la causa de la Revolución Mundial solo se ve atenuada por la lenta comprensión de que la situación en Occidente no es exactamente como la describen los entusiastas comunistas. Pero su mejor comprensión de la mentalidad del campesino ruso le otorga una ventaja sobre sus compañeros al presentar su caso a sus seguidores acercándolo un poco más a la realidad. De modo que su discurso, aunque forzado, abstruso y sin florituras retóricas, es directo y transmite a su público comunista poco reflexivo la convicción de que debe tener razón. Pero la razón no se refiere a la ética, que no entra en la filosofía bolchevique, sino solo a la táctica. Y en la ocasión que describo, Vladimir Lenin habló principalmente de táctica. Los despiadados mencheviques y socialrevolucionarios habían agitado las fábricas y persuadido a los trabajadores a dejar las herramientas y a presentar demandas absurdas, incompatibles con los principios del gobierno obrero y campesino. El principal motivo de queja era el comisariado de alimentos bolchevique. Los trabajadores tenían hambre. Por lo tanto, era necesario alimentarlos y la revuelta se calmaría. Era necesario un esfuerzo heroico para obtener alimentos para las fábricas. Así pues, el gobierno había decidido detener el tráfico de pasajeros en todos los ferrocarriles de Rusia durante 3 semanas para que todas las locomotoras, vagones y camiones disponibles se dedicaran exclusivamente al transporte de alimentos confiscados a la capital del norte. De los resultados de estas llamadas semanas de carga poco hace falta decir, salvo que el experimento nunca se repitió por su completo fracaso en resolver el problema. Es cierto que los suministros gubernamentales aumentaron muy ligeramente, pero la población acabó padeciendo mucha más hambre que antes por la sencilla razón de que la interrupción del tráfico de pasajeros interfería significativamente con las idas y venidas de los sacos de cuyas operaciones ilícitas y arriesgadas dependía el público para obtener al menos la mitad, e incluso la mayor parte, de su abastecimiento de alimentos. La revuelta obrera amainó no por una mejor alimentación de los hombres, sino porque quedaron reducidos a un estado de desesperación abyecta por la despiadada captura de sus líderes y las crueles represalias contra sus esposas y familias, y porque las autoridades aprovecharon ese momento para reducir su número trasladando una gran cantidad de trabajadores a otros centros industriales del interior. Aún así, con motivo de la visita de Vladimir Lenin, los trabajadores hicieron un último intento por imponerse. Se envió una delegación de las fábricas más grandes para presentar sus demandas, plasmadas en resoluciones al presidente en persona en el Narodny domingo, pero se les negó la entrada a los trabajadores. Los trabajadores regresaron frustrados a sus fábricas y comentaron a sus camaradas que era más fácil acercarse al zar Nicolás que acceder al presidente de la República Soviética. ¿Qué habría pensado la Tercera Internacional de tales palabras? Me pregunté. Tras el experimento de las semanas de carga, el siguiente recurso al que se recurrió cuando se presentaron de nuevo las mismas exigencias fue extrañamente inconsistente pero inevitable. Se trató de una concesión parcial de libertad a los sacos. Tras una larga y ruidosa protesta a un cierto porcentaje de trabajadores se les concedió el derecho a viajar libremente a provincias y traer de vuelta 72 libras de pan cada uno. De ahí el apodo de 2 puders y la práctica se llamó two pudding. Como todos se esforzaron por ejercer este derecho, los ferrocarriles, como era de esperar, se congestionaron terriblemente. Pero la medida, sin embargo, tuvo el efecto deseado. No solo hubo más pan casi de inmediato, sino que el precio bajó rápidamente.
Los trabajadores viajaron a los distritos cerealistas, llegaron a un acuerdo con los aldeanos, quienes voluntariamente les entregaron lo que habían ocultado a los requisadores bolcheviques, y emprendieron el viaje de regreso aferrados celosamente a sus sacos de pan. Casualmente yo viajaba a Moscú en ese momento, y la visión de enjambres de miserables dos puders, personas cargando pan, llenando todos los vagones y trepando por los techos y parachoques, era realmente lamentable. Pero justo cuando parecía que se había encontrado una solución genuina al problema alimentario en las capitales, el dos pudding fue interrumpido sumariamente por decreto gubernamental, alegando que la congestión ferroviaria imposibilitaba el transporte de los suministros gubernamentales. Durante más de un año los bolcheviques se esforzaron al máximo para evitar el inevitable día en que ya no sería posible prohibir el libre comercio. A medida que se profundizaba la disputa entre ellos y los campesinos y aumentaba la dificultad de abastecimiento, el gobierno buscó con un paliativo tras otro contrarrestar los efectos de su propia política alimentaria. Pero recientemente, en la primavera de 1921, se dio el paso decisivo. A pesar de la considerable oposición de sus seguidores, Vladimir Lenin repudió públicamente el sistema comunista de requisas forzosas y restableció con ciertas restricciones el principio de la libertad en la compraventa de alimentos. Esto supuso adoptar una política desesperada, pero es el acontecimiento más importante desde el golpe de Estado bolchevique de noviembre de 1917. Pues supone un repudio del punto fundamental de la plataforma comunista, cuyo primer principio es la supresión total del libre comercio, la iniciativa privada y la empresa individual. Las posibilidades que abre esta trágica necesidad son ilimitadas, como debe parecerles a los comunistas. Pero habiéndola aceptado, aunque a regañadientes, ¿por qué no liberan de la prisión a sus oponentes y los invitan a cooperar? ¿Por qué no liberan de la prisión a aquellos oponentes cuya principal protesta era contra la estupidez del sistema alimentario bolchevique? La explicación es que para los líderes bolcheviques el bienestar de los obreros y campesinos y de la humanidad en general está completamente subordinado a los intereses del Partido Comunista. Y esta actitud se inspira no tanto en motivos egoístas como en una convicción asombrosamente intolerante de que la interpretación bolchevique del dogma marxista es la única fórmula que en última instancia conducirá a lo que ellos consideran la emancipación de todos los trabajadores. Por sorprendente que parezca en estos días, cuando los mejores elementos de la humanidad luchan por moderar los prejuicios con la razón, la teoría lo es todo para los bolcheviques, mientras que los hechos solo se reconocen cuando amenazan la dictadura del partido. Así, la concesión de la libertad de comercio al campesinado no implica ninguna cesión de principios, sino simplemente la adaptación a las condiciones adversas, un retroceso que debe ser rectificado en cuanto las circunstancias lo permitan. Por eso, desde el anuncio de Vladimir Lenin, los sofistas bolcheviques se han desvanecido en su empeño de demostrar a sus seguidores nacionales e internacionales que el camaleón no cambia ni cambiará jamás de color. El libre comercio dicen que es solo un mal temporal e inevitable. ¿Temporal? Pero, ¿puede alguien que crea en la naturaleza humana concebir un posible retorno al sistema que Vladimir Lenin descartó? Un día ocurrió en San Petersburgo un acontecimiento sorprendente que habría hecho que los protagonistas extranjeros de la dictadura del proletariado, si hubieran estado presentes, se sentaran erguidos y se rascaran diligentemente la cabeza. Se llevó a cabo una reinscripción del partido con el objetivo de purgar sus filas de los llamados elementos indeseables y a los rabanitos. Los rabanitos era un epíteto afortunado inventado por Trotsky para designar a quienes eran rojos solo en apariencia. Una condición estricta para el reingreso era que cada miembro debía contar con la garantía de otros 2 miembros de su fiabilidad política, no solo al ingresar sino a perpetuidad. Tal era el miedo y la sospecha que prevalecían incluso dentro del partido. El resultado fue que, además de los expulsados por faltas, muchos comunistas, inquietos por la introducción de una medida disciplinaria tan severa, aprovecharon la reinscripción para retirarse y la afiliación se redujo en más del 50%. Quedaron menos de 4.000 de una población de 800.000. Inmediatamente después de la purga hubo distritos de la metrópoli de la Revolución Mundial donde apenas quedaba un comunista. El Comité Central se había preparado para purgar al partido de cierto número de indeseables, pero la repentina reducción a más de la mitad fue un golpe totalmente inesperado. Su amargura se acentuó por el hecho de que tan solo 3 semanas antes, mediante amenazas, sobornos, engaños y violencia, los comunistas habían conseguido más de 1.100 de los 1.390 escaños en las elecciones al Soviet de San Petersburgo.
Este resultado lo presentaban al mundo exterior como un indicador de la creciente influencia del bolchevismo. El problema de cómo aumentar la afiliación al partido se volvió de vital urgencia. Con este fin en mente se concibió repentinamente una idea novedosa e ingeniosa: se resolvió hacer un llamamiento a los trabajadores para que reclutaran al partido. Por sorprendente que parezca, los líderes comunistas, según sus propios relatos, consideraron esta opción solo como último recurso. Para el forastero esto resulta casi increíble. Incluso en Rusia lo pareció al principio, pero pensándolo bien resultó menos extraño. Desde el asesinato en 1918 de los comisarios judíos Volodarsky y Moisei Uritsky, los comunistas habían llegado a considerar a los trabajadores en general como un elemento poco fiable, fuertemente influenciado por los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Volodarsky fue asesinado a manos de obreros desconocidos y Moisei Uritsky fue asesinado a manos de un judío socialista revolucionario. El pequeño sector que se unió a los bolcheviques fue elevado a puestos de responsabilidad, desvinculándose así de las masas. Pero quedó un sector más amplio que se adhería abiertamente a partidos antibolcheviques y cuyos portavoces eran constantemente sometidos a una persecución que no hacía más que aumentar su prestigio ante los ojos de los obreros. ¿De quién, entonces, se componía el Partido Comunista durante los 2 primeros años del régimen rojo? La pregunta no es fácil de responder, pues los sistemas de admisión han variado tanto como la composición del propio partido. La columna vertebral de la base estaba formada originalmente por los marineros, a quienes oía Trotsky describir durante los disturbios de julio de 1917 como el orgullo y la gloria de la revolución. Pero aproximadamente un año después había una buena cantidad de ese tipo de obrero que, cuando no es comunista, es descrito por los comunistas como obrero burgués. Aunque estos últimos a menudo eran egoístas y eran considerados snobs por los obreros en general, constituían un elemento superior a los marineros, quienes con pocas excepciones eran rufianes. Se reclutaron más reclutas entre gente de los tipos más variados e indefinidos: jardineros, criadas, ex policías, guardias de prisión, comerciantes y la pequeña burguesía. En raras ocasiones se encontraban estudiantes y profesoras. La mayoría de las comunistas de rango inferior parecían ogresas. En sus inicios, la afiliación al partido, que rápidamente se convirtió en una aristocracia política, se consideraba un privilegio inestimable cuya obtención valía la pena. La palabra mágica comunista inspiraba miedo, y aseguraba la admisión y la preferencia en todas partes. Ante ella todas las barreras se derrumbaron. Por supuesto, surgieron innumerables abusos, uno de los cuales fue la venta de las recomendaciones necesarias para la afiliación. Como los trabajadores no mostraban interés en afiliarse, eran en su mayoría personas egoístas quienes entraban comprando sus recomendaciones mediante sobornos o por una suma fija, y vendiéndolas a su vez tras la admisión. Estos eran los indeseables de quienes los líderes estaban tan ansiosos por purgar el partido. Se idearon entonces diversos recursos para filtrar a los solicitantes. Se establecieron escuelas de formación del partido para neófitos, donde se avivaba la devoción a nuestro sistema hasta el éxtasis, mientras se incitaba un odio ardiente hacia cualquier otra teoría social. Las escuelas de formación nunca fueron un éxito rotundo por diversas razones. La instrucción era meramente teórica y los conferenciantes rara vez lograban revestir sus ideas con un lenguaje sencillo o adaptar los aspectos abstrusos de los temas sociológicos a la mentalidad de su público, compuesto por jóvenes trabajadores o empleados de oficina atraídos por una media libra de pan extra que se repartía después de cada conferencia. Asistir a todo el curso era tedioso e implicaba sacrificar horas de ocio, y el número de solicitantes idealistas era demasiado reducido para permitir una disciplina rigurosa. Las escuelas de formación fueron gradualmente sustituidas por clubes comunistas que dedicaban su atención a conciertos y conferencias, asemejándose así a los comités de formación cultural del ejército. Otro elemento disuasorio para los rábanos fue ideado al establecer 3 grados para los conversos profesantes. Prime grado, simpatizantes. Segundo grado, candidatos. Tercer grado, comunistas plenamente cualificados. Antes de ser coronados con el codiciado título de miembro del Partido Comunista, los neófitos debían pasar por las 2 primeras etapas de prueba, que incluían pruebas de lealtad y sumisión a la disciplina partidista. Portar armas era prerrogativa exclusiva de la tercera categoría. A ellos se les daba preferencia en todos los nombramientos para puestos de responsabilidad. Hay una fuente en la que los bolcheviques pueden confiar con cierta confianza para obtener nuevos reclutamientos. Me refiero a la Unión de Juventudes Comunistas.
Al darse cuenta de su fracaso en convertir a la generación actual, los comunistas han centrado su atención en la siguiente, y han establecido esta unión a la que se anima a todos los escolares a unirse. Incluso los bebés, cuando se puede convencer u obligar a sus padres a separarse de ellos. Los bebés son preparados para la iniciación en la unión mediante la concentración en colonias y hogares donde se les alimenta con raciones preferenciales a expensas del resto de la población, y se les viste con ropa confiscada a niños cuyos padres se niegan a separarse de ellos. El objetivo de estas colonias es proteger las mentes jóvenes de la perniciosa influencia no comunista e inculcar así los ideales bolcheviques de modo que al llegar a la adolescencia sean incapaces de absorber otros. Según las admisiones bolcheviques, muchos de estos hogares se encuentran en un estado deplorable de insalubridad, pero algunos se mantienen mediante esfuerzos especiales y se exhiben a visitantes extranjeros como guarderías modelo. Aún es prematuro estimar el éxito de este sistema. Personalmente me inclino a pensar que si no se ven derrotados por la miseria de la insalubridad y el abandono, los objetivos propagandísticos se verán ampliamente contrarrestados por la influencia silenciosa pero benévola de los intelectuales abnegados, los médicos, las matronas y las enfermeras. La tragedia de los niños de la Rusia soviética reside en la cantidad de quienes son lanzados a las calles. Pero la unión de jóvenes comunistas compuesta por adolescentes con considerables libertades permitidas, con interminables conciertos, bailes, representaciones teatrales y excursiones, raciones suplementarias y reparto de dulces, procesiones, ondear banderas y pronunciar discursos en ceremonias públicas sigue siendo la fuente más fiable de reclutamiento para el Partido Comunista. Se comprenderá fácilmente que el partido estaba compuesto por una mezcla de personajes muy dispares en la que los auténticos trabajadores eran minoría. Cuando se planteó la novedosa sugerencia de invitar a los trabajadores a afiliarse, este hecho se admitió con loable franqueza. Los portavoces bolcheviques confesaron con franqueza que se habían olvidado por completo de los trabajadores y se inició una gran campaña para atraerlos al partido. El periódico oficial Pravda declaró el 25 de julio de 1919 que había sido olvidado el lema, abrir las puertas del partido a los trabajadores. Los trabajadores son curtidos en cuanto se afilian, lo que significa que se convierten en comunistas y pierden por completo su individualidad como trabajadores. Grigori Zinoviev escribió una larga proclama a los trabajadores explicando quiénes eran los comunistas y sus objetivos. Grigori Zinoviev dijo, el partido bolchevique no nació hace solo 1 o 2 años. Nuestro partido cuenta con más de una década de gloriosa actividad. Los mejores obreros del mundo se llamaban comunistas con orgullo. El partido no es una secta peculiar, no es una aristocracia obrera. También está formado por obreros y campesinos, solo que más organizados, más desarrollados, con un programa fijo y conscientes de lo que quieren. Los comunistas no son los amos, en el mal sentido de la palabra, de los obreros y campesinos, sino solo sus camaradas mayores. Los comunistas son capaces de señalar el camino correcto. Recientemente hemos depurado nuestras filas. Hemos expulsado a quienes en nuestra opinión no merecían el gran honor de ser llamados comunistas. En su mayoría no eran obreros sino personas de las clases más o menos privilegiadas que intentaron engancharse a nosotros porque estamos en el poder. Hecho esto, abrimos de par en par la puerta del partido a los trabajadores. Todos los trabajadores honestos pueden unirse. Si el partido tiene defectos, corrijámoslos juntos. Advertimos a todos que en nuestro partido hay una disciplina férrea. Deben endurecerse y al llamado del partido dedicarse al trabajo más duro. Nuestro llamado se dirige a todos los que estén dispuestos a sacrificarse por la clase obrera. Fortalezcan y ayuden al único partido del mundo que conduce a los trabajadores a la libertad. Tras eliminar todas las formalidades, como los periodos de prueba, y asegurar magnánimamente a los candidatos indecisos que si se afiliaban podrían aprender más tarde de qué se trataba, la afiliación al partido en la capital norteña ascendió en 3 meses a 23.000. Esta cifra era ligeramente inferior a la que se habría podido reunir antes de la purga combinando miembros, simpatizantes, candidatos y la Unión de Juventudes Comunistas. Las cifras en Moscú eran aproximadamente las mismas. Las observaciones anteriores se aplican a la base. La intelectualidad del partido siempre ha estado representada en gran medida, aunque de ninguna manera exclusivamente, por judíos quienes dominan la Tercera Internacional, editan los periódicos soviéticos y dirigen la propaganda. Sin embargo, nunca debe olvidarse que hay un número similar de judíos que se oponen al bolchevismo, solo que no logran hacerse oír. Considero que quienes advierten sobre un inminente pogromo de judíos como resultado de los males del bolchevismo corren el riesgo de ser recibidos como una Casandra.
Pero temo que tal suceso sea inevitable si no existe una influencia extranjera modificadora, y será promovido por los antiguos regímenes de todo el mundo. Será un desastre porque los judíos que se han asimilado a la nación rusa pueden desempeñar un papel valioso en la reconstrucción del país. Muchos ya han desempeñado papeles destacados en las instituciones democráticas rusas como las cooperativas y las uniones de tierras y pueblos que los bolcheviques han suprimido. Las altas esferas del partido, ya sean judías o rusas, están compuestas por el mismo pequeño grupo de devotos, unos pocos cientos, que antes de la revolución eran, siguen siendo y presumiblemente siempre serán el partido bolchevique propiamente dicho. Estos a su vez están sujetos a la rígida dictadura del Comité Central del partido que gobierna Rusia de forma absoluta a través del Consejo de Comisarios del Pueblo. A medida que se hacía cada vez más evidente que los únicos que se afiliaban al partido por voluntad propia, y en cantidades considerables, eran los indeseables, mientras que una gran proporción de los trabajadores persuadidos no eran más que comunistas indiferentes, creció la tendencia a convertir el partido en una corporación cerrada sujeta a una disciplina implacable. Los miembros, aunque gozaban de privilegios materiales, no debían tener voluntad propia. Se debía disuadir a los indeseables de afiliarse imponiéndoles arduos deberes. Esta es la situación actual en las capitales. La disciplina férrea del partido es necesaria por otra razón además de la de excluir a las ovejas negras. Con la desmoralización, el hambre y la miseria en aumento, surgen rumores y cuestionamientos insubordinados incluso dentro del partido, especialmente desde que ha desaparecido el factor guerra. Estos cuestionamientos cobran fuerza y afectan a las altas esferas del Estado. Trotsky, por ejemplo, incapaz ya de satisfacer su ambición insaciable, muestra inclinación a diversificar su propia línea en oposición a las tendencias moderadas y conciliadoras de Vladimir Lenin. La tensión entre ellos se ha aliviado temporalmente al asignarle a Trotsky un papel dominante en la promoción de la revolución mundial mientras Vladimir Lenin controla los asuntos internos. Pero el acuerdo es necesariamente temporal. Las personalidades de ambos, salvo bajo la presión de la guerra, son tan incompatibles como sus respectivas políticas de violencia y moderación. Siendo el número de comunistas relativamente tan infinitesimal, ¿cómo es posible que hoy en día en cada órgano público y supuestamente representativo se siente una abrumadora y triunfante mayoría comunista? Describiré brevemente el método de elección y una sola reunión del Soviet de San Petersburgo a cuyas sesiones asistí. Algunos todavía se preguntan, ¿qué es exactamente un soviet? La pregunta no es extraña considerando que los bolcheviques se han esforzado por persuadir al mundo de que existe una conexión indisoluble entre soviet y bolchevismo. Sin embargo, no existe ninguna conexión esencial entre ambas ideas y la conexión que existe en la mentalidad popular tanto en este país como en otros es totalmente falaz. La palabra rusa soviet tiene dos significados, consejo y consejo. Por un lado está el consejo, entendido como una recomendación o sugerencia. Por otro lado está el consejo, que es como un cabildo, un ayuntamiento o una reunión de personas para analizar y resolver un problema. En Rusia, cuando se pide un consejo, una recomendación o sugerencia, se dice, por favor deme un sovieto, ¿puede decirme qué hacer? Los dentistas tienen en sus avisos, extracciones sin dolor. Soviets gratis, consejos, sugerencias o recomendaciones gratis. En Rusia, en la constitución del zar ya existía un soviet de Estado, un ayuntamiento, cabildo o reunión de personas. Ese soviet de Estado era la Cámara Alta equivalente al Senado de Estados Unidos de América o la Cámara de los Lores del Reino Unido. Pero en ese tiempo el soviet de Estado era una institución reaccionaria y se parecía a los soviets bolcheviques en que solo ciertos sectores de la comunidad tenían voz en las elecciones. Según la idea original tal como la propusieron en su momento los bolcheviques, el soviet o consejo político debía ser un órgano representativo en el que todos los sectores de la comunidad obrera, tanto intelectuales como manuales. La propuesta es que todos tuvieran el mismo derecho a voto. Estos soviets debían elegir a los superiores municipales, de condado, provinciales, etc. hasta que se formara un soviet central que a su vez elegiría un gabinete de comisarios del pueblo responsable ante un congreso convocado periódicamente. Este sistema existe en teoría hasta la fecha, pero su funcionamiento queda completamente anulado por el simple proceso de impedir que cualquier persona que no fuera comunista entre en el soviet inferior, el único que está en contacto directo con el pueblo. Esta restricción a menudo se efectúa por la fuerza, pero el sufragio en cualquier caso es limitado, y tiene el efecto de privar del derecho al voto a 4 de cada 5 campesinos. No obstante, algunos no bolcheviques generalmente logran ser elegidos, aunque con riesgo de graves abusos. Los comunistas los consideran intrusos y no pueden ejercer influencia política.
Cabría preguntarse por qué los bolcheviques, mientras suprimen todos los soviets libres, mantienen la farsa de las elecciones y estas causan tantos problemas. Sin embargo, los soviets de una forma u otra son indispensables para que el gobierno pueda seguir llamándose con fines propagandísticos el gobierno soviético. Si el sistema de soviets o de consejos libremente elegidos funcionara sin trabas en la Rusia actual, el bolchevismo habría sido abolido hace mucho tiempo. De hecho, una de las demandas que se plantean con frecuencia durante las huelgas es la restauración del sistema soviético, del sistema de cabildos, junto con las cooperativas libres que ahora está prácticamente suprimido. Por paradójico que parezca, el bolchevismo es en realidad la negación completa del sistema soviético. No es en absoluto imposible que la caída de los comunistas dé lugar a un esfuerzo sensato por poner en funcionamiento los soviets de alguna forma por primera vez. Si este libro solo sirve para inculcar este hecho de vital importancia al lector, sentiré que no he escrito en vano. Siempre que es posible, es decir, cuando no se prevé una oposición seria a un candidato comunista, los bolcheviques permiten que las elecciones sigan su curso habitual, con la excepción de que el voto secreto ha sido abolido casi universalmente. Antes de su llegada al poder, el voto secreto era un principio fundamental del programa bolchevique. El argumento tan típico del razonamiento bolchevique que ahora se esgrime para justificar su abolición es que el voto secreto sería incoherente en una república proletaria que se ha vuelto libre. El número de comunistas elegidos sin oposición es considerable y, curiosamente, es en la burguesía dedicada a las diversas tareas administrativas de la administración burocrática en quien las autoridades pueden confiar para encontrar la menor oposición. Los empleados de las oficinas gubernamentales suelen faltar a las elecciones si pueden, y si no pueden aceptan pasivamente el nombramiento de comunistas, sabiendo que la propuesta de los oponentes conducirá como mínimo a graves problemas. Una explicación parcial de esta docilidad y la incapacidad general del pueblo ruso para imponerse reside en la absoluta inexperiencia política. Los idílicos días de marzo de 1917, antes del regreso de los bolcheviques, fueron el único período en el que conocieron la libertad, y en las elecciones de entonces hubo poca o ninguna controversia. En cualquier caso, la experiencia política no se adquiere en pocas semanas. Citaré solo un ejemplo de una elección en una institución completamente burguesa. El regreso de un delegado comunista al Soviet de San Petersburgo por parte de la Ópera Mariinsky fue noticia en la prensa bolchevique, y como yo había estado vinculado a este teatro, me interesaba explicar las circunstancias. El día de las elecciones, de todos los cantantes, la orquesta, el coro y el numeroso equipo de escenógrafos, mecánicos, asistentes, conserjes, etc., que sumaban varios cientos de personas, no se presentaron ni media docena. Así que las elecciones se pospusieron hasta otro día, cuando la célula comunista designada para controlarlas trajo a un completo forastero a quien eligieron como delegado del teatro. El personal se mostró completamente indiferente y desconoció hasta después que se habían celebrado elecciones. Los bolcheviques no buscan oposición en las ciudades en la burguesía pasiva, sino en los trabajadores activos. Sus principales esfuerzos se centran en contrarrestar e impedir por la fuerza la propaganda no bolchevique en los talleres. Las elecciones que describo fueron notables porque se produjeron inmediatamente después de un estallido de huelgas que afectaron especialmente a los ferroviarios y tranviarios. En una de las zonas de tranvías se lanzaron bombas que mataron a un trabajador e hirieron a 3 comunistas. Solo se permitía una reunión en cada fábrica u otra institución, y las instrucciones impresas establecían que debía ser controlada por comunistas, quienes debían presentar primero a sus candidatos. En todos los lugares donde se produjeron disturbios se desplegaron guardias para mantener el orden durante la reunión, y se enviaron espías de la Comisión Extraordinaria para registrar quién, si alguien, se oponía a los candidatos comunistas. En la fábrica de Obukov se les dijo directamente a los trabajadores que cualquiera que votara en contra de los comunistas sería despedido sin derecho a empleo en otro lugar. En la fábrica de Putilov la reunión electoral se celebró sin previo aviso, por lo que apenas hubo asistentes. Al día siguiente, los hombres de Putilov se enteraron con asombro de que habían elegido por unanimidad para el soviet a unos 20 comunistas. En el distrito donde yo vivía, a un agitador judío se le encomendó dirigir una campaña casa por casa muy publicitada para inculcar a los trabajadores y especialmente a sus esposas las virtudes de los comunistas. La recepción no fue en absoluto cordial, y el triunfo final de los comunistas fue para él un gran alivio. Huelga decir que esta era la única forma de campaña. Más aún, todos los partidos no comunistas fueron denunciados como contrarrevolucionarios. Ante esa situación, la población se asumía por su propia seguridad como no partidista. Solo unos pocos intrépidos proclamaron valientemente su adhesión a partidos socialistas no bolcheviques.
El uso de la imprenta, la libertad de expresión y el derecho a portar armas de fuego que desempeñaban un papel importante estaban reservados exclusivamente a los comunistas. En estas elecciones en particular los bolcheviques olvidaron a las trabajadoras quienes resultaron ser inesperadamente alborotadoras. En una fábrica de la isla Vasili donde trabajaban mayoritariamente mujeres, los comunistas fueron barridos de la plataforma y las mujeres celebraron su propia asamblea eligiendo a 8 miembros independientes. En varios talleres pequeños los comunistas sufrieron una derrota inesperada, quizás porque todas las armas disponibles se concentraron en las fábricas más grandes, y el resultado final de las elecciones fue una reducción de su mayoría del 90% al 82%. El día de la inauguración del Soviet me dirigí al famoso Palacio de Táurida, ahora llamado Palacio de Uvitsky, sede de la antigua Duma. Al entrar en el edificio imaginé los memorables días y noches de marzo de 1917. Ya no había tanto entusiasmo como entonces. No. Ahora había guerra, guerra entre el partido y el pueblo. Ametralladoras fijadas en motocicletas estaban apostadas amenazadoramente fuera del pórtico, y una compañía de rojos defendía la entrada. La reunión estaba programada para las 5, así que, conociendo las costumbres soviéticas, entré sin prisa sobre las 6 menos cuarto con la esperanza de tener tiempo libre antes de que hubiera algo que hacer. Hablando de impuntualidad, recuerdo una ocasión en 1918 en la que tuve que hacer una declaración al Soviet de Samara sobre un trabajo en el que estaba involucrado. Quería conseguir una sala para una conferencia pública sobre ciencia impartida por un profesor estadounidense y recibí una invitación oficial para presentarme en el Soviet a las 5 de la tarde y explicar mi objetivo en detalle. Asistí puntualmente. A las 5:30 entró el primer diputado, y al no ver a nadie me preguntó cuándo comenzaría la sesión. Yo le respondí, a mí me invitaron a las 5. El diputado dijo, sí. A las 5. Así es. Y el diputado volvió a salir. A las 6, 3 o 4 obreros holgazaneaban charlando o haciendo nada para pasar el rato. Le pregunté a uno de ellos, ¿siempre empiezas tan impuntualmente? Un obrero me respondió, si llevas tanto tiempo viviendo en Rusia ya deberías conocernos. A las 7 todos estaban presentes menos el presidente. Este dignatario apareció a las 7:15 con la disculpa de que se había parado a charlar con un camarada en la calle. La reunión del Soviet en San Petersburgo programada para las 5 comenzó a las 9. Pero hubo circunstancias atenuantes. Los obreros aún descontentos habían sido invitados durante el día a escuchar a Grigori Zinoviev, quien se esforzó por apaciguarlos concediéndoles vacaciones que habían sido canceladas debido a la guerra. Los diputados soviéticos deambulaban por los vestíbulos y pasillos mientras los obreros salían en tropel hablando acaloradamente o con expresión sombría. El salón del palacio había sido reformado y mejorado. Se había retirado el muro tras la tribuna donde solía colgarse el retrato del zar, y se había construido una profunda alcoba con capacidad para más de 100 personas donde se sentaban el comité ejecutivo y los invitados especiales. El comité ejecutivo contaba con 40 personas, y constituía una especie de gabinete encargado de toda la legislación. Sus miembros siempre fueron comunistas. El Soviet propiamente dicho nunca participaba en la legislación. Por su carácter y especialmente por la forma en que se celebraban sus sesiones era imposible que lo hiciera. El número de diputados superaba los 1300. El Soviet era un órgano difícil de manejar en el que la discusión era de todos modos difícil. Pero para imposibilitar por completo la discusión se invitó a numerosos invitados de otras organizaciones de carácter comunista. De esta manera se duplicó la audiencia. A esto hay que sumar los choferes, los conductores de tranvía y el personal general del edificio que también entraron. Todos participaron en la votación sin distinción entre miembros e invitados o no. A las 9 todo estaba listo para la inauguración del Soviet. 3 personas sentadas en un escritorio ocupaban el espacio que ocuparían unas 2000 personas de pie. Las demás se quedaban de pie al fondo o se agolpaban en el balcón. Los marineros eran muy visibles. El día era cálido y el aire sofocante. En las paredes colgaban carteles, se ruega no fumar. A pesar de ello, a mitad de la reunión la sala estaba llena de humo. Siguiendo el ejemplo de otros me quité el abrigo y quitándome el cinturón me levanté la camisa y la agité para ventilar. Realizada en bruto, esta operación no contribuía en absoluto a la purificación del ambiente. Me senté al fondo desde donde podía verlo todo. Mi vecina era una mujer, una criaturita desaliñada que parecía muy avergonzada por su entorno. Cada vez que alguien se levantaba a hablar ella me preguntaba quién era.
Mientras esperábamos a que comenzara la sesión me confesó, respondiendo a mi pregunta, que era una invitada como yo. La mujer me dijo, me inscribí hace poco como simpatizante. De repente se oyó un estallido de aplausos. Un personaje conocido de pelo tupido y rasgos judíos entró y se acercó con indiferencia a la tribuna. Le dije a mi vecina, ese es Grigori Zinoviev. Pero ella conocía a Grigori Zinoviev. Sonó una campana y se hizo el silencio. Un hombre alto con ropa de corte militar dijo, declaro abierto el cuarto soviet de San Petersburgo. Yo le dije a mi vecina, ese es el secretario Grigori Yevdokimov. A lo que ella respondió con voz profunda, ah. Una orquesta ubicada en un rincón de la sala empezó a tocar la Internacional. Todos se pusieron de pie. Otra orquesta en el balcón también empezó a tocar la Internacional, pero 2 tiempos después no logró alcanzarla. Escuchabas y cantabas con la que tenías más cerca. Grigori Yevdokimov prosiguió, a instancias del Partido Comunista propongo a los siguientes miembros para la elección del Comité Ejecutivo. Grigori Yevdokimov leyó 40 nombres, todos comunistas. Grigori Yevdokimov continuó, quienes estén a favor, levanten la mano. Un mar de manos se alzó. Grigori Yevdokimov preguntó, ¿quién está en contra? Ante la agitación general varias manos se alzaron. Eso era un acontecimiento inédito en muchos meses. Grigori Yevdokimov señaló, propuesta aceptada por una amplia mayoría. Grigori Yevdokimov continuó hablando y dijo, el Partido Comunista propone lo siguiente para la elección al presidium. Grigori Yevdokimov leyó los nombres de 7 comunistas incluido el suyo. Media docena de manos se alzaron en contra de esta propuesta para regocijo general. Grigori Yevdokimov prosiguió en tono altisonante, el Partido Comunista propone al camarada Grigori Zinoviev como presidente del Soviet. Se desató una tempestad de aplausos. Una sola mano se alzó en señal de oposición, lo que fue recibido con risas desternillantes. Grigori Zinoviev avanzó hacia la silla presidencial y las orquestas entonaron la Internacional. La elección del comité ejecutivo, el presidium y el presidente duró menos de 5 minutos. Al comenzar su discurso haciendo referencia a las recientes elecciones, Grigori Zinoviev se regocijó por el hecho de que de los 1.390 miembros, 1.000 eran miembros plenamente cualificados del Partido Comunista, mientras que muchos otros eran candidatos. Grigori Zinoviev exclamó, estábamos convencidos de que la clase obrera de San Petersburgo Rojo se mantendría fiel a sí misma, y devolvería al Soviet solo a los mejores representantes si no nos equivocábamos. Tras definir las tareas del nuevo Soviet como la defensa y el abastecimiento de la ciudad, Grigori Zinoviev habló de las huelgas que atribuyó a agentes de los aliados y a los mencheviques y eseristas. En efecto, dijo que quizás no era tan malo que algunos mencheviques y eseristas sin escrúpulos se hubieran unido al Soviet, pues sería más fácil atraparlos si se aliaban con los contrarrevolucionarios. Grigori Zinoviev elogió al Ejército Rojo y a la flota del Báltico y concluyó, como de costumbre, con la predicción de una revolución temprana en Europa Occidental. Camaradas, gritó, los gobiernos tiránicos de Occidente están a punto de caer. Los déspotas burgueses están condenados. Millones de trabajadores se alzan para barrerlos. Esperan que nosotros, el proletariado rojo, los conduzcamos a la victoria. ¡Viva la Internacional Comunista! Grigori Zinoviev terminó su discurso entre una gran ovación. Durante su discurso la Internacional sonó 3 veces y al concluir 2 más. Entonces Grigori Zinoviev dio un paso novedoso. Invitó al debate. En vista del aumento del elemento no partidista en el Soviet, existía una clara tendencia a solicitar su cooperación bajo el estricto control, por supuesto, de los comunistas. Sin embargo, la autorización para el debate fue fácil de comprender cuando el siguiente orador anunciado por el presidente se declaró un ex-menchevique convertido al comunismo. Su discurso fue breve y concluyó con un panegírico de los líderes bolcheviques. Le siguió un anarquista que no se expresaba bien pero que denunció rotundamente a los ladrones del Departamento de Alimentación. Su discurso estuvo salpicado de furiosos aullidos y silbidos, sobre todo por parte de los marineros. No obstante, el anarquista presentó una resolución anticomunista apenas audible, y por la que se alzaron algunas manos. Grigori Zinoviev pidió orden repetidamente, pero pareció bastante complacido con el alboroto. El anarquista se sentó en medio de una tormenta de risas y abucheos. Grigori Zinoviev luego cerró la discusión. Entonces se acercó al tribuno un hombrecillo de aspecto serio, bastante corpulento, de hombros anchos y bigote negro. Le dije a mi vecina, este es Alexei Badaev, el comisario de víveres.
Sentados frente a nosotros había dos jóvenes soldados que parecían tomarse el asunto con excesiva ligereza. Cuando el rechoncho Alexei Badaev subió a la tribuna, los soldados se dieron un codazo, y uno de ellos dijo, refiriéndose a las categorías en que se divide a la población para el aprovisionamiento: mira, menuda tina. Pregúntale a qué categoría de víveres pertenece. Ante esta pequeña broma, ambos rieron convulsivamente durante varios minutos. Alexei Badaev habló bien pero sin astucia oratoria. Dijo que la situación alimentaria era deplorable, que la especulación abundaba y mencionó decretos que deberían corregir los defectos. A Alexei Badaev difícilmente se le podía llamar lógico. En efecto, afirmó que aunque la sopa estaba mala, el sistema de abastecimiento comunista sería el más perfecto del mundo. Admitió abusos en las cocinas comunales. Los comunistas, reconoció con pesar, eran tan malos como los demás. Deben elegir controladores para los comedores, dijo, pero nunca deben dejar que permanezcan mucho tiempo en el mismo puesto. Tienen la habilidad de congraciarse con el cocinero, así que deben mantenerlos siempre activos. Hubo varios otros oradores que alabaron al Partido Comunista y el buen juicio del electorado. Al principio atento, el público se volvió lánguido después de la medianoche. Periódicamente se tocaba la Internacional. Hacia el final muchos se recostaban sobre los pupitres con la cabeza entre los brazos. Como escolares no se les permitía irse antes del final salvo con un buen pretexto. Por fin se interpretó la Internacional por última vez. Los hombres se abrocharon los cinturones, se pusieron los abrigos y el público salió en tropel al fresco aire veraniego. Me dolía muchísimo la cabeza. Caminé hasta el muelle del río Neva. El río era magnífico. El horizonte de la noche de verano se teñía de delicados tonos rosa, azul y verde. Miré el agua y, asomado al parapeto, apoyé mis sienes palpitantes contra la fría piedra. Un miliciano me tocó el brazo y me preguntó, ¿quién eres? Le respondí, vengo del Soviet. El miliciano me pidió mi salvoconducto. Se lo mostré. Y le dije, ya me voy a casa. El miliciano no era un tipo rudo. Sentí un extraño impulso de exclamar con amargura, camarada, dime, ¿cuánto durará esta revolución? Pero, ¿de qué servía? Aunque todo el mundo se lo pregunta, esta es la única pregunta que nadie puede responder. Mi camino discurría a lo largo del hermoso río. El arroyo corría rápido, más rápido que yo. Me parecía que se aceleraba cada vez más. Era como la revolución fluyendo como una marea inexorable, cada vez más rápida, interminable. Para mi imaginación febril el río se convirtió en un torrente rugiente que lo destrozaba todo, como los rápidos del Niágara. Sin embargo, el río no era blanco como la nieve, sino rojo, rojo, rojo. Conclusión. Mientras me dispongo a escribir el capítulo final de este libro, me llegan noticias de la aflicción de Rusia con una de sus periódicas hambrunas, un evento que inevitablemente afectará al país tanto política como económicamente. Las organizaciones soviéticas son incompetentes para afrontar tal situación. Pues el efecto más pronunciado del experimento comunista, tanto en los trabajadores como en el campesinado, ha sido la eliminación del estímulo a la producción, y la restauración de la libertad de comercio llegó demasiado tarde para ser efectiva. Se ha presentado una situación en la que Rusia debe depender completamente para su rescate de los países contra los cuales sus gobernantes han declarado una despiadada guerra política. Los comunistas se encuentran entre la espada y la pared. Decir Rusia primero equivale a abandonar la esperanza de una revolución mundial, pues Rusia solo puede ser restaurada por la iniciativa capitalista y burguesa. Pero la perspectiva de negarse a colaborar con los capitalistas, preservando a Rusia como ciudadela revolucionaria mundial, tampoco ofrece más que débiles esperanzas de éxito revolucionario mundial. Porque el abismo entre el partido y el pueblo ruso, o como Vladimir Lenin lo expresó recientemente en una carta a un amigo en Francia, el abismo entre gobernantes y gobernados se ensancha cada vez más. Muchos comunistas muestran signos de debilitamiento de su fe. Las tendencias burguesas, como observa Vladimir Lenin, roen cada vez más el corazón del partido. Por último, y lo más terrible, los proletarios de Occidente, en quienes los bolcheviques desde sus primeros momentos basaron todas sus esperanzas, no muestran señal alguna de cumplir la predicción bolchevique constantemente reiterada de que se levantarían por millones y salvarían de la destrucción al único gobierno proletario verdadero. ¡Ay! Solo hay una manera de salvar la brecha que separa al partido del pueblo. Es que los comunistas rusos dejen de ser primero comunistas, y luego rusos, y se conviertan en rusos y nada más. Sin embargo, esperar esto de la Tercera Internacional es inútil.
Sus partidarios no poseen la grandeza de su maestro, quien a pesar de posteriores tortuosidades casuísticas, ha demostrado la capacidad tan pocas veces poseída por los políticos modernos de confesar honesta y francamente que la política que había inaugurado era totalmente errónea. La creación de la Tercera Internacional era quizás inevitable, pues encarna los fundamentos del credo bolchevique, pero fue un paso fatal. Si el actual gobierno pretende ser un gobierno ruso, entonces la Tercera Internacional es su enemiga. Incluso en junio de 1921, justo cuando el gobierno soviético consideraba apelar a la filantropía occidental, la Tercera Internacional proclamaba su insistencia en una revolución mundial inmediata y discutía los métodos más eficaces para promover y explotar la guerra que Trotsky declaró inevitable entre Gran Bretaña y Francia, y entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero hay comunistas dispuestos a priorizar a Rusia, aunque a menudo eclipsados por la Internacional. En la medida en que la administración organizada existente pueda utilizarse para contribuir al alivio del sufrimiento y a una transición sin derramamiento de sangre hacia un gobierno sano, depende del grado en que los líderes comunistas repudien inequívocamente las teorías bolcheviques y se acerquen lo más posible a los patriotas. Hay muchas razones por las que en caso de un cambio de régimen es deseable mantener algún mecanismo organizado, incluso el establecido por los comunistas. En primer lugar, no hay alternativa disponible para suplantarlo. En segundo lugar, el sistema soviético ha existido hasta ahora solo nominalmente. Los bolcheviques nunca han permitido su funcionamiento y no hay pruebas que demuestren que un sistema de consejos populares debidamente elegidos sería una mala base para al menos un sistema de administración temporal. En tercer lugar, las invitaciones bolcheviques a expertos no bolcheviques para trabajar en órganos administrativos, especialmente en las capitales, comenzaron desde muy temprano. Por una u otra razón, a veces por obligación, a veces voluntariamente, muchas de estas invitaciones han sido aceptadas. Bajo la celosa supervisión del Partido Comunista, expertos que son todo menos comunistas ocupan puestos importantes en departamentos gubernamentales. Obviamente conocerán mejor las exigencias de la situación interna que los externos. Barrer con todo el aparato significa barrer con él a estos hombres y mujeres, lo cual sería desastroso. Solo las organizaciones puramente políticas deben ser enviadas, con todo y su equipaje, al basurero. Siempre he destacado el papel silencioso y abnegado que desempeña un sector considerable de la clase intelectual que nunca ha huido de Rusia en busca de refugio, sino que ha permanecido para soportar junto con la masa del pueblo el peso de la adversidad y la aflicción. Estos son los grandes héroes de la revolución, aunque quizá nunca se conozcan sus nombres. Se les encontrará entre maestros, médicos, enfermeras, matronas, líderes de las antiguas cooperativas, etc., cuyo único objetivo ha sido salvar todo lo posible del naufragio o la corrupción política. Sometidos al principio a diversos grados de vejaciones e insultos, perseveraron a pesar de todo y nunca desaprovecharon la oportunidad de aliviar la angustia. Su labor desinteresada incluso ha restaurado a una considerable eficiencia algunos departamentos soviéticos, en particular los de carácter completamente apolítico. Esto no es una muestra de devoción al bolchevismo, sino más bien de devoción al pueblo a pesar del bolchevismo. Creo que el número de esos individuos desinteresados es mucho mayor de lo que generalmente se supone, y es a ellos a quienes debemos recurrir para conocer los deseos y necesidades más íntimos de las masas. Citaré a este respecto un solo ejemplo. Justo antes de la Primera Guerra Mundial se formó una organización conocida como la Liga para la Protección de la Infancia, que aunaba diversas instituciones filantrópicas y luchaba contra la delincuencia juvenil. Como institución privada, no estatal y burguesa, sus actividades fueron reprimidas por los bolcheviques, quienes pretendían concentrar toda la labor de bienestar infantil en establecimientos bolcheviques, de atmósfera política y fines propagandísticos. El estado de estos establecimientos varía, algunos se mantienen con especial esfuerzo en un estado de relativa limpieza. Pero la mayoría, según las declaraciones publicadas de los bolcheviques, se encuentran en una situación de extrema insalubridad y abandono. En cualquier caso, hacia finales de 1920, ante la creciente depravación y desmoralización juvenil, los bolcheviques se vieron obligados a recurrir a los restos de la despreciada Liga Burguesa para la Protección de la Infancia para que investigaran la situación de los niños de las capitales y propusieran medidas para su recuperación. El informe presentado por la Liga fue sumamente deplorable. No puedo afirmar si las recomendaciones sugeridas fueron aceptadas por los gobernantes, pero su importancia reside en que, a pesar de la persecución, la Liga ha logrado mantener cierta forma de existencia clandestina durante los peores años de opresión, y sus líderes están disponibles en cuanto se restablezca la libertad política para reanudar la labor de rescate de los niños o asesorar a quienes entran al país desde el extranjero con ese fin benéfico.
El pueblo ruso se encuentra sin dirección, sin organización y bajo coacción y se está volviendo indiferente a la política. Los elementos más aventajados y educados del pueblo ruso se dedican a cualquier labor, económica o humanitaria que pueda evitar un desastre total. Estas situaciones llevan a suponer que si se introduce en Rusia alguna influencia positiva externa en forma de ayuda económica o filantrópica, esta aglutinará y fortalecerá a las fuerzas correspondientes dentro del país. Este ha sido de hecho siempre el argumento más contundente a favor de establecer relaciones con la Rusia bolchevique. Que la guerra contra el régimen rojo ha fortalecido considerablemente su poder es ahora un hecho universalmente reconocido, y esto no se debe a que los ejércitos rojos como tales fueran invencibles, sino a que la política de los oponentes rojos era egoísta y confusa. Sus mentes parecían desviadas y su incapacidad para proponer una alternativa viable al bolchevismo contribuyó a intensificar la náusea que embarga al intelectual ruso en San Petersburgo y Moscú cada vez que se ve arrastrado a la odiada esfera de la política de partidos. Tan grande es la aversión del intelectual burgués por la política que quizás sea necesario empujarlo a ella, pero primero hay que fortalecerlo físicamente y ayudar al país económicamente. Hace un año, si la intervención debía ser de carácter económico o filantrópico era una cuestión secundaria. El régimen bolchevique, basado casi por completo en la normalidad, solo necesitaba el establecimiento de una organización normal para que esta última finalmente reemplazara a la primera. Ahora, sin embargo, la intervención debe ser necesariamente humanitaria. La Rusia soviética se ha asemejado a una habitación cerrada donde se desarrollaba una enfermedad repugnante, y los demás ocupantes de la casa en aras de la autoprotección se mantenían herméticamente cerrados y acotados para evitar que la infección se filtrara. Pero la infección se ha filtrado constantemente, y si ha sido virulenta es solo porque cuanto más tiempo, y más herméticamente cerrada estaba la habitación, más fétido se volvía el aire interior. Esta no era la manera de purificar la habitación cuyo uso todos reconocían como indispensable. Debemos abrir las puertas y las ventanas y forzar la entrada de la luz y el aire en los que creemos. Entonces, una vez atendidos los ocupantes y limpiada a fondo la habitación, volverá a ser habitable. Es demasiado tarde para llevar a cabo esta vasta tarea humanitaria. ¿Es el desastre tan grande que el máximo esfuerzo mundial será solo un paliativo? El tiempo lo dirá. Pero si el dilema ruso no ha superado la capacidad mundial para resolverlo, Rusia deberá ser durante años principalmente un problema humanitario que deberá abordarse desde una perspectiva humanitaria. Muchos temen que incluso ahora la facción de la Tercera Internacional seguramente intentará explotar la magnanimidad de otros países para su propio beneficio político. Claro que sí. Los ideales de esa institución dictan que la apelación a la filantropía occidental debe ocultar una daga como la que se escondió tras la rama de olivo al capitalismo occidental. ¿Acaso la Tercera Internacional no ha proclamado persistentemente hasta el día de hoy su intención de conspirar contra los mismos gobiernos con los que los bolcheviques han hecho o esperan hacer contratos comerciales y de los cuales ahora imploran ayuda filantrópica? Pero creo que la Tercera Internacional ladra mucho más que muerde. Nuestro miedo a ella es en gran medida de nuestra propia creación. Su incomprensión de la psicología de los trabajadores occidentales es asombrosa y sus llamamientos son asombrosamente ilógicos. Para matarla, que hable. La impotencia esencial de la Tercera Internacional es plenamente reconocida por aquellas pequeñas naciones que una vez formaron parte de Rusia. Tras liberarse del yugo de la revolución, llevan mucho tiempo buscando establecer relaciones económicas con su indeseable vecino oriental. Es cierto que su actitud se inspira en parte en la aprehensión de quienes las obligarían a renovar por la fuerza el vínculo roto en lugar de permitirles reunirse voluntariamente con Rusia cuando llegue el momento. Pero su deseo de una relación normal se basa principalmente en la convicción de que el experimento comunista sucumbiría rápidamente bajo cualquier condición normal impuesta desde el exterior. Nada socavará al bolchevismo con tanta eficacia como la bondad, y cuanto más apolítica, desinteresada y abarcadora sea esa bondad, mayor será su efecto. Con la suplantación del espíritu de intolerancia política por el de la simpatía humana, muchos comunistas de base, atraídos al partido en su ignorancia por su fraseología engañosa y la energía, resolución e influencia hipnótica de sus líderes, se darán cuenta con el resto de Rusia y que en el mundo entero de que el bolchevismo es políticamente un despotismo, económicamente es una locura y, como democracia, es un engaño estupendo que nunca guiará al barco proletario al puerto de la felicidad comunista. En círculos liberales se expresan a menudo temores de que la reacción pueda deshacer todo lo logrado desde aquel momento histórico en que Nicolás II firmó la abdicación del trono ruso. Reacción, en estos tiempos de terminología imprecisa, es una palabra tan abusada como burgués, proletariado o soviético.
Si la reacción significa retroceder, cierta dosis de reacción sana en Rusia es deseable e inevitable. ¿Acaso no son a veces idénticos el retroceso y el progreso? Nadie tras haber tomado el camino equivocado puede avanzar en su peregrinación hasta que llegue a la encrucijada. Pero la nación rusa ha experimentado una revolución psicológica más profunda que cualquier cambio visible, y la máxima reacción posible debe dejar al país transformado hasta quedar irreconocible. Esto seguiría siendo así incluso si la suma total de los logros revolucionarios se limitara a los decretos promulgados durante el primer mes tras el derrocamiento del zar. No debemos temer una reacción sana. Sobre la base de la propiedad privada, ningún poder en la tierra puede privar al campesino de la tierra ahora adquirida a pesar de terratenientes y bolcheviques por igual. Por una extraña ironía del destino, el régimen comunista ha hecho al campesino ruso aún menos comunista que bajo el zar. Y con la seguridad de la posesión personal debe desarrollarse rápidamente ese sentido de responsabilidad, dignidad y orgullo que siempre engendra una propiedad bien cuidada. Porque el ruso ama la tierra con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Sus canciones populares están llenas de descripciones cariñosas de ella. Su arado y su grada son para él más que simples madera y hierro. Le encanta pensar en ellos como seres vivos, como amigos personales. La revolución ha despertado instintos bárbaros, y esta mentalidad simple pero exaltada permanecerá en suspenso mientras sigan gobernando quienes desprecian las aspiraciones primitivas del campesino, y cuyos objetivos revolucionarios mundiales le resultan incomprensibles. Una amenaza velada aún se esconde tras las ambiguas e inconsistentes protestas bolcheviques. Cuando esta amenaza velada se elimine, y el campesino alcance su pleno desarrollo personal, estoy convencido de que habrá desarrollado ideas independientes y una capacidad de juicio y reflexión insospechada que asombrará al mundo, y que con poca práctica lo capacitará plenamente para todos los deberes de la ciudadanía. Poco después de que la República Báltica de Lituania llegara a un acuerdo con la Rusia soviética, uno de los miembros de la delegación lituana, recién llegado de Moscú, me relató el siguiente incidente. Al conversar con los bolcheviques fuera del horario oficial sobre la situación interna rusa, los lituanos preguntaron cómo, dada la miseria y la falta de libertad generalizadas, los comunistas seguían manteniendo su dominio. A lo que un destacado líder bolchevique respondió lacónicamente: nuestro poder se basa en tres cosas: primero, en la inteligencia judía; segundo, en las bayonetas letonas y chinas; y tercero, en la crasa estupidez del pueblo ruso. Este incidente delata los verdaderos sentimientos de los líderes bolcheviques hacia los rusos. Desprecian al pueblo al que gobiernan. Se consideran superiores, una especie de la flor y la nata de la humanidad, la vanguardia del proletariado revolucionario como suelen llamarse. El gobierno zarista, salvo en sus últimos días de degeneración, simpatizaba al menos con Rusia. El núcleo de la tragedia rusa no reside en la brutalidad de la Comisión Extraordinaria, ni siquiera en la supresión de toda forma de libertad, sino en el hecho de que la revolución que amaneció tan auspiciosa y prometía tanto ha dado a Rusia un gobierno completamente ajeno a las simpatías, aspiraciones e ideales de la nación. El líder bolchevique encontraría pocos reparos en su admisión de que el poder bolchevique se basa en gran medida en cerebros judíos y bayonetas chinas. Pero su gratitud por la estupidez del pueblo ruso es infundada. El pueblo ruso no ha demostrado estupidez sino una sabiduría eminente al repudiar tanto el comunismo como la alternativa que le presentan los terratenientes y los generales. Su tolerancia hacia lo rojo en lugar de lo blanco se basa en la convicción universal en toda Rusia de que lo rojo es un fenómeno meramente pasajero. La naturaleza humana lo dicta, pero no existía tal garantía contra los blancos con el apoyo de los aliados. Un pueblo cultural y políticamente inmaduro como el ruso quizá no pueda encarnar fácilmente en una fórmula los anhelos que agitan lo más profundo de su alma, pero no por eso se les puede llamar estúpidos. Los bolcheviques son pura fórmula vacía y nada de alma. Los rusos son pura alma sin fórmula. No poseen un sistema desarrollado de autoexpresión fuera del ámbito artístico. Para el bolchevique la letra lo es todo. El bolchevique es esclavo de sus consignas. Para el ruso la letra no significa nada. Para el ruso solo importa el espíritu. Con mayor intensidad que en el mundo occidental cree que el reino de los cielos no se encuentra en la política ni en credos de ningún tipo sino simplemente en cada uno de nosotros como individuos. Quien dice, los rusos son una nación de necios asume una enorme responsabilidad. No se puede llamar estúpido a un pueblo que en un solo siglo ha ascendido del anonimato a una posición de preeminencia en las artes, la literatura y la filosofía.
¿Y de dónde surgió esta pléyade de genios? Desde Mikhail Glinka hasta Alexander Scriabin e Igor Stravinsky, o como Dostoyevsky, Iván Turgeniev, Tolstoy y tantos otros cuyas obras han influido tan profundamente en el pensamiento del último medio siglo. ¿De dónde sacaron su inspiración si no de la gente común que los rodeaba? La nación rusa en efecto no está compuesta por necios sino por genios en potencia. Pero la tendencia de su genio no es la de las razas occidentales. Reside en las artes y la filosofía y rara vez desciende a los ámbitos más sórdidos de la política y el comercio. Sin embargo, a pesar de su reputación de falta de pragmatismo, los rusos han dado al mundo al menos un ejemplo supremo de organización económica. Hoy en día se olvida que Rusia merece una participación igualitaria en los honores de la Gran Guerra. Soportó el peso de los 2 primeros años e hizo posible la larga defensa del frente occidental. Y se olvida que mientras la corrupción en la corte y la traición en las altas esferas militares llevaban a Rusia a la perdición, el abastecimiento del ejército y de las ciudades era mantenido heroicamente con caballerosa abnegación, y con asombrosa eficacia por la única gran organización democrática y de control popular que Rusia ha tenido jamás, a saber, la Unión de Sociedades Cooperativas. El éxito casi increíble del movimiento cooperativo ruso se debió, creo, más que a cualquier otra cosa al espíritu de devoción que animaba a sus líderes. Es inútil señalar como hacen algunos casos excepcionales de malas prácticas. Cuando una organización surge con gran rapidez como las cooperativas rusas, es inevitable que surjan defectos. Lo cierto es que para cuando llegó la revolución, las cooperativas rusas no solo abastecían al ejército sino que también satisfacían las necesidades de casi toda la nación con una eficiencia sin igual en ningún otro país. Los bolcheviques libraron una guerra despiadada y desesperada contra la cooperación pública. Las uniones cooperativas representaban una organización independiente del Estado, y por lo tanto no podían ser toleradas bajo un régimen comunista. Pero al igual que la religión, la cooperación nunca pudo ser completamente erradicada. Por el contrario, dada la incompetencia de su propia administración, los bolcheviques se vieron obligados en numerosas ocasiones a recurrir a lo que quedaba de las sociedades cooperativas para que los ayudaran, especialmente en el trato directo con el campesinado. De modo que aunque la libre cooperación está totalmente suprimida, la cáscara de la antigua gran organización persiste mutilada y ofrece esperanzas de su resurrección en el futuro cuando todos los líderes cooperativos sean liberados de prisión. Hay muchas maneras de simplificar el problema ruso, y una de las más adecuadas es la lucha entre la cooperación y la coerción. En Rusia la palabra cooperación tiene un significado más profundo que el habitual en los países occidentales. Hasta la llegada del poder bolchevique, las uniones cooperativas rusas no limitaban sus actividades a la mera adquisición y distribución de los bienes básicos. Contaban también con sus propios órganos de prensa, independientes y bien informados. Las cooperativas abrían centros escolares, bibliotecas públicas y salas de lectura, y organizaban departamentos de salud pública y bienestar. La cooperación rusa debe entenderse en el sentido más amplio de ayuda mutua y de la difusión de sustento mental, moral y físico. Es una aplicación literal a gran escala social de la exhortación a tratar a los demás como quisieras que te trataran. Este movimiento integral e idealista fue la expresión más cercana hasta la fecha del ideal social ruso, y creo que sea cual sea la forma externa de la futura constitución de Rusia, en esencia se resolverá en una mancomunidad cooperativa. Hay un factor en el problema ruso que sin duda desempeñará un papel importante en su solución, aunque sea el más impreciso. Me refiero al poder del emocionalismo. El emocionalismo es el rasgo más fuerte del carácter ruso, y se manifiesta con mayor frecuencia especialmente en el campesinado, en la religión. Los calculados esfuerzos de los bolcheviques por suprimir la religión se hicieron añicos contra la creencia popular. Su prohibición categórica de participar o asistir a cualquier rito religioso se limitó en última instancia únicamente a los comunistas, quienes al ser declarados culpables de asistir a servicios divinos pueden ser expulsados de las filas privilegiadas por mancillar la reputación del partido. En cuanto a la población en general, proclamar que el cristianismo es el opio del pueblo es lo máximo que los comunistas se atreven a hacer en sus disuasiones. Pero la gente acude a la iglesia más que nunca, y esto se aplica no solo a los campesinos y obreros de fábrica, sino también a la burguesía que se creía que estaba volviéndose indiferente a la religión. Esta no es la primera vez que bajo la aflicción nacional el pueblo ruso ha buscado consuelo en cosas más elevadas. Bajo el yugo tártaro hicieron lo mismo, olvidando sus penurias materiales al crear muchos de esos monumentos arquitectónicos a menudo pintorescos y fantásticos pero siempre impresionantes que ahora veneran.
No me aventuraré a predecir cuál será exactamente el resultado del renacimiento religioso que sin duda se está desarrollando lentamente, sino que me contentaré con citar las palabras de un obrero moscovita recién llegado de la capital roja a quien conocí en el norte de Ucrania en noviembre de 1920. Este obrero dijo: solo hay un hombre en toda Rusia a quien los bolcheviques temen con todo su corazón, y ese es Antijón, el patriarca de la Iglesia rusa. Se cuenta la historia de un campesino ruso que soñó que le ofrecían un enorme tazón de deliciosa avena. Pero por desgracia no le dieron cuchara para comerla. Y despertó. Y su mortificación por no haber podido disfrutar de la avena fue tan grande que a la noche siguiente, previendo que el mismo sueño se repitiera, se cuidó de llevarse a la cama una gran cuchara de madera para comer la avena cuando volvieran a aparecer. El plato de avena intacto es como el inestimable regalo de la libertad que la revolución le otorgó al pueblo ruso. Era de esperar después de todo que tras siglos de despotismo, y en medio de circunstancias de cataclismo mundial, la nación rusa se inspirara de repente en el conocimiento de cómo usar el nuevo tesoro, y en los deberes y responsabilidades que lo acompañan. Pero estoy convencido de que durante estos oscuros años de aflicción el campesino ruso está, por así decirlo, forjándose una cuchara, y cuando el sueño se haga realidad, tendrá lo necesario para comer su avena. Se necesita mucha fe para mirar hacia adelante a través de la negra noche del presente y ver el amanecer, pero 11 años de vida entre todas las clases, desde el campesino hasta la corte, quizás me hayan contagiado una chispa de ese amor patriótico que, a pesar de una afectación de pesimismo y autodesprecio, casi invariablemente brilla en lo más profundo del corazón de cada ruso. No me disculpo por concluir este libro con los versos tan citados del poeta del pueblo Fyodor Tyutchev. Fyodor Tyutchev dijo más sobre su país en 4 simples versos que todos los demás poetas, escritores y filósofos juntos. En su simplicidad y belleza, estos versos son completamente intraducibles, y mi libre adaptación al inglés, que sin duda resultará insuficiente, la adjunto con disculpas a todos los rusos. No busques discernir por la razón el alma de Rusia. No busques aprender sus pensamientos por medidas diseñadas por otras tierras. Su corazón, su mente, sus caminos en el sufrimiento, la aflicción y la necesidad, sus aspiraciones y su credo son todos suyos. Son profundidades indefinidas, por descubrir, sondear y conocer. Y solo lo serán por la fe.